¿Qué es lo que es necesario decir No, ante la ¿por amenaza? qué? Yo me preguntaría al revés. ¿Por qué no importó que él proponga algo ya probado y fracasado en mi ley ronda la muerte colectiva? Diego me habla de un montón de autores que yo nunca leí. Ujú. De los que me mostró, el que más me entusiasma es Bifo. Sí. Pero porque esa exaltación, ese extraordinario escepticismo que tiene sobre lo que fue, Ujú. lo que fuimos, qué sé yo. Eh, Ahora sería injusto decirte que no, o sea, porque hace un rato te dije no sé nada de nada y obviamente Bifo, gracias a él también terminé leyéndolo o de hecho lo conocimos, ¿no? ¿A vos Cuando te vino. lo hizo conocer Diego? Sí, sí, sí. Cuando Ajá. Bifo vino a Buenos Aires, Ah, incluso se conocieron ajá. físicamente, Sí, presencialmente. ¿Y a sí. vos qué te pareció? Yo era muy chico y es la verdad, entendía poco. Lo que agarraba de él lo asimilaba, pero me gustaba que era esta situación, el esfuerzo de entenderlo. Porque yo cuando vino, ¿cuánto tenía? No sé, 16, 17 años. Me parece que a vos te tocó una larga cadena de visitas Claro, de autores vinieron un que, par. por Pero depende, ejemplo, porque ¿qué es lo que hay que entender? Claro, a eso me refiero. A mí me interesaba más la búsqueda del entender. Por ahí no captaba todo lo que decía y alguna vez leímos algo, no me acuerdo, Rancière lo dice, el no que me fue a tu acuerdo. casa, el que fue a tu casa y después recorrimos el barrio, que es la Villa 1114, es Toni Negri. Tony Negri vino a casa, sí. Ahí recorrimos todo el barrio conversando. Entonces Pablo era chico, pero como los padres de Pablo y con algunos de los hermanos de Pablo. Y bueno, entonces las conversaciones oscilaban entre el barrio y bueno, no sé, las cosas que se piensan y que se escriben. Y Pablo era siempre como una persona en que decantaban todo tipo de conversaciones, de lo que pasaba en la televisión, lo que pasaba en la cocina, lo que pasaba en el barrio y los discursos que llegaban a la casa, ¿no? Que llegaban de militancias, de intelectuales, entonces creo que esa actitud tuya de tratar de entender, corregime, era respecto a todo. Era respecto a toda situación que se planteaba en cuanto al barrio, la casa y exactamente lo que dijiste. O sea, yo le daba el mismo valor a la televisión que a que venga Pablo Virno o quien sea, ¿no? Creo que no sé, creo que la búsqueda por entender algo es como no sentirte que no lo entendés, justamente. Sentía que había una conversión o algo que yo quería formar parte de eso y me hacía tratar de identificarme con alguna clase de discurso que entendía o no entendía. Vinieron personas que entendí más o menos, pero había una búsqueda ahí. Y esa búsqueda constante de tratar de entenderlo es lo que me agradó de conocerlo a Diego en ese caso. A ver, me diste las cartas del mal y obviamente no lo entendía al nivel seguramente que podría entenderlo alguien más grande. Pero encontré algo ahí que me, me, me fascinó, no sé. Venía Raquel Gutiérrez y tenía un idioma más sencillo de entender por ahí, o por lo menos tenía una sensibilidad para hablar más agradable. Para empezar a hablar castellano. Claro, para empezar, bueno, un detalle importante, pero también lo mismo. Y cada persona que conocí por X situación me hizo querer saber un poco más de cosas. Al mismo tiempo que no despreciaba, y por eso me caía bien Diego, el hecho de hablar de cosas que desde mi punto de vista en ese momento eran más terrenales, hablarle del barrio, hablarle de situaciones que no tenían que ver con la teoría más intelectual posible. Creo que la gracia No está en la es búsqueda eso nada más. ser intelectual, digamos, sí, sí. Sí, es que no, siempre entre comillas, porque es una palabra dura y es una Sí. palabra que siempre ha sido problemática, ¿viste? En la Argentina, desde el peronismo, ¿no? Libros, alpargatas, libros, siempre esos binomios. Y a mí eso, yo trato de salirme de esa preocupación, porque si yo me quedo enganchada en esa preocupación de bueno, que no soy una intelectual, que no soy una ilustrada, que esto, que lo otro, que no tiene ninguna importancia, digamos, que yo necesito ponerle un velo definitivo a ese binomio, o a esa idea de esas palabras, porque si no, no me deja pensar. Pero vos crees que
para acceder a cierto tipo de conversación te tienen que identificar como intelectual. Entonces hay un círculo en el que para poder pertenecer tenés que ser un intelectual, un ilustrado. No Yo hay no quiero formas. pertenecer. Claro, en eso yo estoy de acuerdo con vos. Yo no quiero pertenecer. Menos a la música, nada más. Lo único que interesa es la música. No, me interesa la música porque hace una posibilidad de apertura en mí y en mi relación con las personas, en la amistad, creo. También en la comunidad, la idea de comunidad, porque la música si no es comunitaria no es nada. ¿Se puede relacionar desde la sensibilidad musical con cualquier tipo de personas? Absolutamente. Y Podés cualquier... teorizar sobre ella. Y está bien que se haga y hay miles de libros sobre eso. Pero lo que produce la música, a mí me lo produce Bifo. Por la gestualidad, tal vez ni sé si entiendo todo lo que dice, pero es un exaltado. Quiero decir, es un quebrado. El quebrado, no en el sentido que lo usamos tradicionalmente, Sí, no en de el alguien sentido de político argentino. No en el sentido del lenguaje político argentino. No en el sentido de alguien derrotado, Sí. sino de alguien que está pensando el fin y el fracaso. Y yo pienso todo el tiempo en eso. Entonces, no sé cómo decirte, no me importa si yo no entiendo o no he leído sus libros. Diego me mandó unos videos, yo los vi con muchísimo interés, me interesó toda su gestualidad, que es muy musical, como si fuera un director de orquesta, y esa exaltación. Cuando él dice, no pudimos curar, mira lo que dice de una generación. No pudimos curar. Bueno, yo me puse a llorar, boludo. No tenía otro modo de acercarme a él. Y él se estaba acercando a mí por una palabra. Entonces era un intelectual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que alguien dice una palabra o una oración o una relación inesperada, monstruosa, incluso, Sí. y te provoca algo como Schumann o como el Flaco Pineda. O sea, para vos un intelectual en cualquier campo es aquel que te genera, moviliza hasta físicamente Sí, y te conmueve. Es como ver. sí. Pero el asunto era que yo te iba a preguntar a vos, ahora vos me estás preguntando a mí. Porque sos bastante más interesante, me parece. No, porque ya te escuché. Estás mintiendo. Yo te escuché, vos estás pensando. Y yo escribí algo para decirte. ¿Querés que No te sé, lo sí, lea? para mí me agrada, es un honor, no sé. Claro, un bolazo. Ah, sí. Un golazo, pero era para que poder tranquilizarme y saber por dónde empezar. Lo cierto es que ya empezamos. Claro, esto está caminando. Sí. Está perfecto. Pero como soy un poco obsesiva, yo pensé lo siguiente. A ver. A ver, ¿cómo hago con este chico? ¿Qué hago con este chico? Porque Sí. yo le dije a Diego, en realidad casi se lo sugerí, porque le dije, vi los dos videos que hicieron ustedes, entonces dije, me gustaría conocerlo, hasta me gustaría conversar con él o algo así, no me acuerdo. Y después que se lo dije me arrepentí, porque dije, y claro, porque dije, ¿y de qué hablamos? ¿Qué digo? ¿Qué le pregunto? Tampoco me gustan mucho las preguntas, no me gustan mucho las preguntas, aunque las preguntas suponen el pensamiento. Sí, ya el preguntarse. Ya está, sí, ya está. Bueno, ahí hay curación, ¿ves? Porque ya está. No se entiende nada de lo que digo, ¿no? No, creo que te sigo, creo. Entonces, no importa, porque eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué importa? Eso me lo enseñó Horacio a mí. Y tal vez yo, cuando daba clase, era profesora, y... Bueno, entonces Clases de filosofía, vos sos profesora de filosofía en Rosario. Sí, pero era una buena profesora porque era no leída, como se dice en mi pueblo. Así es la gente del campo, es muy leída. Se cambia el acento, claro. Claro, cambia el acento.
Y eso a mí me da una pena, ¿Qué te da pena? eso, valorar eso, que era alguien leído, que alguien que sabía. Y eso me da pena porque me importa más el golpe físico, intelectual, si querés, de pensamiento que provoca a alguien un exaltado, que lo que provoca haber leído 400.000 Claro. libros. Pero a su vez admiro a las personas que le hicieron 400.000 libros. Pero a veces no sirve tampoco, Pero ¿no? no es para mí. Acumular conocimiento no siempre es... No, en el significa... caso de algunas personas no se acumula. Se leen 400.000 libros y no es una simple acumulación. Es como un substrato que existe y que va directo al corazón. Eso es lo que yo pienso. Además, entre otras cosas, estamos en el espacio de trabajo. Háblame fuerte. Estamos en el espacio de trabajo de Horacio González. Podríamos decir que estamos entornados por la biblioteca de Horacio González, que nunca sabremos cuántos libros leyó, pero leyó muchísimo. Y no es un ejemplo de alguien que haya acumulado conocimiento, más bien de alguien que Para nada. conversaba con los libros como Para conversaba nada. con los seres vivos, digamos. Sí, sí. Para nada. Y algunas cosas las recordaba. De algunas cosas volaseaba también, porque no las recordaba bien. Pero Borges también lo hacía. Entonces, y en otras, no. Había como una... Pero él siempre trataba de disimular en su escritura aquello que recordaba de todo lo que había leído, digamos. Que es exigente esta charla para mí. Es exigente. Después pensé, ¿por qué? Porque nunca me entiendo la letra. Porque surge un problema en una conversación que nos acompaña siempre. Y ese problema es una pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ustedes se juntan? ¿Por qué se filman? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, en ese sentido, no sería bueno, porque es una palabra incontestable, ¿no? O más o menos incontestable. En ese sentido, no sería bueno confiar en esta charla. Ni en ninguna otra. Ni en ninguna otra. Tiene como en un acorde, en una charla, tiene como en un acorde que uno pone, en un tema, tiene que llevarte a otro lado. Tiene que llevarte a otro lado. Para eso hay que buscar. Entonces no sería bueno confiar en esta charla ni en ninguna otra que tenga la pretensión de resolver problemas. Eso es lo que yo quiero decir. No, una charla no puede tener la pretensión de resolver problemas. Perdón, Liliana, ¿por qué? Y yo le estoy preguntando a un extraño. Si yo te preguntara cosas. Te toca el ¿Un mate. A un extraño, a alguien con quien yo no tengo ninguna familiaridad. Sí. Pero, si yo digo eso, me lo tengo que formular a esa no familiaridad a mí misma. Esa no familiaridad también me corresponde a mí misma. También me corresponde a mí misma. Yo en una pregunta queremos extraer algo de alguien. Sí. Eso es lícito, siempre y cuando sepamos que lo que queremos extraer algo de otro o de los otros
somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que estamos en cuestión. Porque mi temor era no mostrar la fragilidad que significa una conversación. Entonces, si yo pienso que lo que yo quiero extraer de vos es algo que también es un problema para mí, de mí misma, entonces la situación se pone en otro lugar. Eso es lo que... En primera instancia decís que primero preguntarte por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Me parece que es una pregunta que nos acompaña todo el tiempo, toda la vida. Y después decís que no hay que resolver nada en este tipo de conversaciones. No resuelve nada, no da solución a nada. ¿Por qué lo decís eso? Porque es incontestable. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Te traslado la pregunta en este caso, porque me metiste como tres... Y también dijiste como que en la pregunta está un poco la imagen de uno mismo, ¿no? O sea, uno... Porque lo que yo quiero saber de vos es al mismo tiempo Claro, que quiero saber de mí. Liliana, cuando vos viste los videos, Sí. me dijiste, yo quizás no estoy de acuerdo en nada con lo que dice Pablo, pero me interesa, lo quiero escuchar para pensar, Sí. como que lo quiero escuchar. Como que las cosas que dice Pablo, independientemente de que Pablo sea muy inteligente o no, bueno, etcétera, a vos te hacía pensar. Quizás estás un poco proponiendo algo, ¿no? Como una manera de conversar con Pablo, en donde en realidad no es tratar de entender solo lo que piensa Pablo, sino qué es lo que a uno le ocurre y qué es el problema que uno está teniendo cuando lo está escuchando. Y al mismo tiempo es algo que tenemos como pregunta. Eso. Lo que yo le puedo preguntar es algo que yo tengo como pregunta para mí. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Y te animás a hacer una primera pregunta en sentido de esta que estás diciendo? Una ¿Por pregunta qué que eso es también lo es que para haces? vos. ¿Por qué hago lo que hago? Yo creo que en primera instancia, como en todo en la vida, tiene que haber como un placer lúdico. Tiene que haber una cosa de juego en general. Totalmente de acuerdo. Porque si no, no tendría sentido nada, me parece. Si no disfrutás casi infantilmente las cosas, estás haciendo una rutina, ¿no? Una disciplina que no te permite el pensar, simplemente te permite actuar. Hay un placer lúdico en mí, en las conversaciones en general, en hablar. Me gusta, me agrada conocer personas, me agrada charlar de lo que sea. En este caso en particular, creo que la búsqueda con Diego se da que en ciertos momentos claves, por X razón, políticos, sociales, culturales, siempre la figura que se me ocurre para interpelar, porque se presta para eso, es él. En otro nivel, como hace un rato estabas hablando de lo intelectual, del círculo intelectual, creo que no están tan dispuestos a poner en juego sus pensamientos, sus imágenes, su estereotipo, su estética o lo que sea, para ser interpelados. Más hoy en día. Interpelados desde cualquier punto. Y creo que encontrar a alguien que al mismo tiempo se pueda manejar en ese nivel intelectual y poner en juego eso para que un pibe, un pendejo de X lugar y sin ninguna característica intelectual que te podría preguntar en otro espacio, lo haga, me parece un valor incalculable. Entonces, sucede algo particular. Lo último que pasó fue las elecciones y que ganó Milei, ¿no? Mi búsqueda fue inmediata con él, porque sé que va a ser el único dispuesto a escuchar aquellas cosas que a otras personas les parecerían salvaje o totalmente sacadas. Y tratar de buscar un pensamiento ahí. ¿Te acordás lo que dijiste esa noche? Te voy a por contar teléfono? una cosa que me parece que te va a interesar. Porque A ver, te escucho. por lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Disculpa, Diego. Sí, por favor. No te Estás interrumpí. disculpada a priori. Me emociona a mí tenerte acá. Muchas gracias. No, pero eso quiere decir, es lo mismo que me pasa cuando dice no supimos curar. Es lo mismo.
esa movilización que decís que te genera algo que escuchás Sí, particularmente. yo percibo un fracaso de las cosas, de las vidas, de los destinos, de las aspiraciones. Y al mismo tiempo no deseo sentirme así. O puedo mantener esa sensación, pero al mismo tiempo seguir pensando, porque si no, no le hubiera dicho eso a Diego. ¿Por qué le voy a decir? A mí me hace pensar. A vos mismo, vos me haces pensar. Y las personas que quiero me hacen pensar. No, no solo por lo que dice, porque uno no es amigo o quiere a alguien solo porque te hace pensar, sino porque se puede producir una conversación. Y una conversación es una tensión, es una tensión. Y yo quisiera decirte que mi pensamiento va por esa exorbitancia que tiene Bifo. No estoy hablando de lo que piensa, estoy hablando de la gestualidad Sí, que tiene ante el entiendo. mundo, de cómo pone su cuerpo ante el mundo, de cómo pone su cuerpo ante la historia, ante lo que él mismo hizo. Bueno, yo eso lo hago todos los días, todo el día, sola, hablando en esta casa como una loca, todo eso. Entonces, el único momento que para mí se suspende eso es las 2 horas que dura un concierto. Eso queda entre paréntesis, pero está ahí. Siempre acecha eso, ¿no? Pero yo te iba a contar una historia que me parece que les va a interesar. Yo vivía en Villaguay y nací en Villaguay, Sí. en una ciudad muy pequeña de Entre Ríos. Ya la palabra Entre Ríos a mí me encanta. Es una palabra que es una provincia. ¿Vos conocés Entre Ríos? Fui a Gualeguaychú, ahora voy a ir a Paraná, dentro de poco. Bueno, vas a ir a 2 ciudades que están a las orillas de algo. Y Paraná a la orilla del Paraná y Gualeguaychú a la orilla del río Gualeguaychú, muy cercano al río Uruguay. Todo eso viene como redes, como venas, por todo un territorio que es más agua que tierra y desemboca en el delta. Es importante esto porque a mí me parece que Entre Ríos me dejó en un entre. Siempre tengo esa idea. Y cuando éramos gurises, cuando éramos muy chicos, mis hermanos y yo, mi papá era bioquímico, un científico, melómano, y tenía una pierna más corta que la otra, porque en ese momento existía una enfermedad que era muy común, que era una tuberculosis ósea. Entonces una pierna quedó más corta que otra, al igual que otro hermano. Bueno, caminaba con dificultad, pero manejaba, qué sé yo. Entonces íbamos en un auto muy viejo y él salía a pescar, a cazar perdices. Pero ¿cómo cazaba? Como caminaba con dificultad, nosotros íbamos con él bajaba la ventanilla, tenía un revólver hermoso, con un mango de nácar. Mirá vos, un mango de nácar. No sé dónde fue a parar esa pistola. Y entonces se apoyaba la mano sobre la ventanilla y cuando veía la perdiz, disparaba y la mataba. Y nosotros bajábamos, la recogíamos y la poníamos en una bolsa de pillera. Cuando llegábamos a casa con la bolsa, todo esto para hacer escabeche. Cuando llegamos a casa, a Villaguay, la bolsa de alpillera llena de perdices muertas y semi-muertas. Mi papá revisaba la bolsa, las iba sacando de una, porque las teníamos que sacar la piel, que yo, ponerlo a hacer el escabeche. Es todo un procedimiento interesantísimo, esa cocina. Muy antigua, por cierto. Y
Entonces le sacaba y algunas estaban medias vivas. Entonces la agarraba de las patas y le golpeaba, las terminaba de matar golpeándole a la perdiz, golpeándole la cabeza a la perdiz en el mármol de la cocina o en una, no sé, piedra, lo que sea. Era un acto de barbarie. Si pudiéramos decir algo, diríamos, es la barbarie. Era un acto tremendo. Nosotros lo miramos con total normalidad. Total normalidad. Pero él después iba a su pieza, se encerraba y escuchaba Mahler, Schumann. Y dirigía una orquesta invisible, que no estaba, ponía el disco con la misma fusta con la que se usaba el caballo. Lo usaba de batuta y... No, porque no era un director de orquesta, pero eso, ahí sí lo era, en ese acto. Entonces, yo creo que el amor por la exaltación, el amor por la música, el amor por las lecturas que me conmueven, aunque no entiendo, las voces que escucho y los discursos que escucho, las respuestas de alguien que escucho, me conmueve porque todo eso ha provocado esa especie de barbarie y belleza infinita, como sería una sinfonía de Mahler. Percibí, tal vez sin saberlo, que para mí el mundo es una extraordinaria tensión entre lo monstruoso y la máxima belleza. Entonces, conversar, para mí, es eso. Olvídate de esto que es un bolazo, porque ahora te lo dije mejor. Conversar es eso, es sostener una tensión entre la barbarie y lo... Y vos en las... ¿Cómo le pondríamos a llamar a lo otro? ¿La barbarie y qué? Le dijiste belleza hace un rato. Yo dije belleza, pero es escaso. ¿Es escaso? Es escaso. ¿Se te ocurre alguna palabra? Por ahora no, porque me diste toda una teoría que yo no tenía en mi cabeza. ¿La tensión? No, la tensión sí, pero que sea entre barbarie y algo como lo bello. ¿Sobre qué sería? Que no suene religioso, ¿no? No le vamos a llamar a eso civilización. No le vamos a llamar civilización. No, porque no es eso. Lo vamos a llamar cósmico. ¿Eh? Cósmico. Cósmico. No. Sublime. Lo sublime. Ahí que Facu. Kant llegó de allá atrás. Sí. ¿Vos dijiste? Sí. Vamos, eso. Genial. La barbarie y lo sublime. La barbarie... Lo inconmensurable, ¿Eh? lo enormemente inconmensurable. Absolutamente. Y vos en las charlas que viste de nosotros, ¿encontraste una tensión que te agradó por eso? Siempre me agradan las conversaciones, porque siempre las pienso en el corazón de una tensión. Yo creo que esa tensión, olvidémonos de las perdices, olvidémonos de Mahler, olvidémonos de cualquier música que sea bellísima, olvidémonos. Yo creo que en cada acción, en cada conversación, hay esa tensión. Y esa tensión es una tensión que siempre te llevará a un lugar no como superación, sino no como tríada dialéctica, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Sino que te llevará siempre a un lugar abismal y precioso. Eso es lo que yo quiero decir. Ahí está, ya lo dije. Es una imagen hermosa igual. Creo que... Si es que es así. Yo esto no lo leí en ningún lado. Todo esto me lo inventé, Pablo. Pero es mejor, me parece. Bueno, leerlo no valida nada, me bueno, parece. entonces decime.
Yo creo que te iba a poner un ejemplo, Diego, que es del día posterior a las elecciones, de una tensión que se generó justamente en una charla de audios de WhatsApp entre él y yo, que ¿hace cuánto no nos hablábamos? Un par de años. Hace un par de años, y vos me dijiste una frase que yo quisiera conectarla con una frase que usó Liliana. Vos me dijiste, siento amenaza, siento una amenaza. Siento una amenaza. Y vos dijiste recién, percibo el fracaso de las cosas. Ujú. Me gustaría saber qué conexión hay entre la amenaza que sentís vos y la percepción del fracaso de las cosas. Por favor, maestro. No, maestro, lejos. Por favor, deja así, mientras tanto yo voy pensando. Yo creo que cuando algo te moviliza de una forma corporal, tenés que prestarle atención. ¿Tenés? Tenés que prestarle atención. Sí. Recuerdo que en ese momento que gane Milei, para mí significaba que o es el momento de charlar, pensar o expresar las cosas que no están dichas, o no va a haber otro momento. O es el final. O es el final, justamente. La amenaza estaba ahí. Y en ese caso es terminante, ¿no? Porque es qué queda después si no aprovechamos este momento. Las cosas que no fueron dichas tienen que ser dichas para que no sea ese final. ¿Qué cosas serán esas cosas que no están dichas? Muchísimas. Creo que, por lo menos Si yo políticamente... entiendo lo que él dice, A ver. muchísimas. ¿Tenés alguna idea? ¿Eh? ¿Tenés alguna idea de lo que Una vos... lista provisoria. Claro. No, irrumpió con un plan antiguo y fracasado, pero eso no importó. ¿Qué es lo que no había sido dicho? ¿Qué es lo que es necesario decir No, ante la ¿por amenaza? qué? Yo me preguntaría al revés. ¿Por qué no importó que él proponga algo ya probado y fracasado? Porque hay un plus, un excedente en él que puso sobre la mesa de esta puta patria una exaltación contraria. Contraria a la de Bifo. Eso te iba a decir, claro. A la de Bifo, porque en Bifo ronda la muerte, pero no la muerte colectiva. En Milei ronda la muerte colectiva. Es la muerte, es el acto de terminar de matar la perdiz. Yo creo que en primera instancia ya es como mínimo para prestar atención que el político que más movilice pasiones sea Milei. Hay algo que prestar atención ahí. Que alguien pueda movilizar pasiones en las personas es un valor muy grande. Así como dijiste de Bifo, ¿no? Que irrumpe, que rompe. No hay que quitarle valor si eso es desde el otro lado, ¿no? Milei lo hace del otro lado, sí. ¿Y por qué moviliza pasiones? Hay que prestar, porque esas pasiones no están movilizadas desde un punto de vista colectivo y en este caso no esperanzador, porque son desde pasiones oscuras, ¿no? Diría alguno. ¿Por qué nadie lo dijo antes? ¿Por qué simplemente era burlarse o ridiculizarlo? Es sencillo hacerlo, es fácil hacerlo. O sea, hay miles de discursos y es sencillo ridiculizar el discurso y hasta todo lo gestual, ¿no? Sí, de Milei. Pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Preguntate vos por qué no se genera eso con u otros candidatos, u otras personas, u otros discursos, u otros ideales. Claro. Sí. O sea, ¿por qué no se pudo generar desde... Yo creo que desde Cristina, o por lo menos el principio de Cristina, es el primer político que está generando eso después. O sea que hay una conversación interrumpida o mal llevada entre lo que fue primero Cristina y después Milei, que son cosas muy distintas. Totalmente antagónicos. ¿Y vos cómo lo ves eso, Liliana? Es Sí. el reventarle la cabeza a la perdiz en la... Claro. Bien. Eso es eso. Bien. Él es eso. Por ¿Cómo eso, llegamos por eso a no que ese gesto importa, sea hay un anticonmovedor? excedente en él. Sí. Claro, pero ¿cómo llegamos de ponerle Cristina, que también lo hacía de una forma distinta, ¿no? Que generaba una movilización, una identificación o lo que sea, pasional, a Milei, que es totalmente antagónico, pero genera un efecto similar?
Entre medio también hay que decir... que moviliza pasiones. Sí, entre medio hay que decir que Cristina tuvo, no por ella, o sea, por una cuestión de un tercero, el momento de generar esas pasiones hace muy poco con el atentado que tuvo, Claro. y no sucedió. Claro. O sea, entre medio queda la pregunta ahí, o sea, queda, Cristina supo hacerlo, Milei lo hace ahora, y entre medio a Cristina le sucedió algo que tendría que haber movilizado pasiones, cuerpos, Mucho más de lo que violencia, movilizó. y no movilizó nada. La pregunta está ahí, y creo que nos preocupamos por otras cosas. Digo, no sé por qué me uno ahora al progresismo, pero nos preocupamos por otras cosas en vez de preguntarte eso. En vez de preguntarte eso, lo terrible que A es. ver, una posibilidad sería decir A que... ver, porque A ver. fue un error que la aparición de Milei no provocara algo en nosotros, como pregunta. Exacto. Claro, eso es. Eso fue un error enorme, porque él con teorías falsas, ya probadas, ya fracasadas, convenció a un montón de gente y no le hizo preguntar a la política en qué consiste la política. Es que estábamos preocupados en decir que Eso es... Estamos preocupados en decir que es una política del fracaso angustia. en vez de preguntarte qué pasó ahí, que me parece preocupante. Si nos hubiéramos preguntado en su aparición, sí, la política argentina, se hubiera preguntado en su aparición intempestiva, exaltada y demás, pero muy cercana a la locura, porque eso no está en otros intelectuales como Bifo. Yo rescato a Bifo solo porque yo sé nada de Bifo, nunca leí nada de él, pero ese pensamiento retrospectivo y a su vez de un extraordinario análisis del presente que lo lleva a pensar eso y de su propia vida. Él no oculta que está pensando su propia vida. Eso me encanta a mí. Bueno, la presencia de Milei debió hacernos pensar a nosotros en nuestra propia vida y en la historia de la historia política argentina. Milena, ¿por qué no se pudo hacer esa pregunta? No lo sé. ¿Qué falló? ¿Qué hay en la... Porque hay una razón instrumental, que es lo que triunfó en este mundo y en este país. Pero triunfó en nosotros. Triunfó en nosotros. Que no nos pudimos hacer las preguntas porque estábamos ocupados en que funcionen otras. Por supuesto. Triunfó la razón instrumental. Con tecnologías antiquísimas, hasta el zócalo de la televisión que intenta reducir una conversación en estos términos de cualquier índole. Hasta el celular, la computadora, y es lo que aplana todo. ¿Pero qué aplana? Aplana la conversación. Al aplanar la conversación, aplana la lengua. La lengua anida en la vida colectiva como actividad común, como comunidad, como lo común. Juntemos cabeza, como decía Antígona. Ahora me acordé de eso, ¿verdad? Porque eso sí lo enseñaba bastante bien. Porque yo había tenido un profesor muy hermoso en la facultad, cuando era estudiante, que era Ramón Alcalde, Ramón. que me enseñaba griego, ¿no? Y fue tan hermoso estudiar con él. ¿Por qué años, Liliana, más o menos eso? ¿Qué época? 66, 67, 68. ¿Y fue profesor tuyo en Rosario? Sí, él fue profesor de griego. ¿Y vos, además de ser alumna de griego de Ramón Alcalde, conocías un poco su recorrido o a través de Luego lo conocí. Luego. A nosotros nos gustaba ir a sus clases porque sabía mucho griego, hablaba ese griego antiguo y no nos hacía temer eso, pero sí nos explicaba que sin esa herramienta, vamos a decir palabra que mucho no me gusta, pero sin esa herramienta era muy difícil comprender lo que a mí me gustaba tanto, que era el teatro trágico griego. ¿Ves? Ahí está
de nuevo la atención. Entonces yo he elegido en la historia de la política, en la historia del pensamiento, aquellos acontecimientos que han sostenido una atención. Entonces, entre Villaguay, las perdices, y la música sublime, la tragedia griega, Shakespeare, la música, bueno, ahí se arma una vida ahí. Pero yo antes estaba diciendo otra cosa, no sé dónde. Estabas diciendo que triunfó la razón instrumental entre nosotros, en la política, Bueno, yo creo que hay que combatir, yo creo que el combate más feroz, que no lo vamos a ganar, que tenemos, es la tecnología. Dijiste que eso ponía en peligro la lengua, que es lo común que tenemos. El Estado tiene un aspecto policíaco y represivo que no anula esa lengua colectiva que busca lo común y que busca la movilización y que la sostiene y que la hemos tenido muy potentes. Pero dejando de lado eso el Estado puede generar eso. Y lo ha hecho en distintas épocas históricas. Y lo ha hecho. ¿Vos crees que la tecnología anula...? Absolutamente. Con la ilusión de ser el modo de mayor comunicabilidad. Yo en este momento estoy para decir salvajadas con el primer video. Si me permitís, las puedo decir acá. No, pero, ¿Sí? pero absolutamente sí. Te pongo una idea. Yo soy de Cochabamba, Bolivia. Repetimos. Soy de Cochabamba, Bolivia. Yo. Nací en Cochabamba. Sí. Cochabamba hace un par de años, en un estudio que hicieron en Bolivia, era la ciudad con más femicidios de Bolivia. Cochabamba es una ciudad comerciante, por decirlo así. O sea, vive del comercio, porque está de paso entre Santa Cruz y La Paz. ¿Es lindo? Para mí es hermoso, no tiene un atractivo turístico grande, pero sí tiene como un atractivo gastronómico. Para mí es el lugar donde mejor se come de todo Bolivia. Y se lo puedo discutir a quien quiera. Pero, más allá de eso, en el momento en el que surgió ese estudio de la mayor cantidad de femicidios en Bolivia, yo, en discusión con personas que yo, pensamos esta teoría que la liberación femenina en Bolivia, un país muy machista, ¿no?, se dio por la alianza de la tecnología con las mujeres. Cuando la mujer encontró, por lo menos en Bolivia, su intimidad potenciada con el celular, generó una rebeldía frente al hombre que el hombre no pudo manejar y se dio en violencia. Bolivia, repito, una sociedad muy machista. La mujer acostumbrada a cocinar, estar en casa todavía, ¿no? No trabajar, no, en toda su potencia no se podía desplegar, sí. pero Entiendo pudo encontrar todo. un hueco en la tecnología que le daba una libertad que antes no tenía. ¿Por qué reducir la tecnología a una mera instrumentalidad? Me parece que hay una potencia en la tecnología. Que no la sepamos leer es otra cosa. Pero hay una potencia ahí. O sea, que una mujer pueda encontrar ahí su intimidad desde lo sexual hasta laboral, me parece, por lo menos en lugares en los que están sometidas, me parece súper valioso. Es necesario. Diría más celulares para Bolivia, más redes sociales para Cochabamba. ¿Me explico? Lo mismo un poco acá, a otro nivel, me parece, con el movimiento feminista. Yo creo que se logró como un colectivo real cuando dejó de ser un discurso de libros, de universidades o de movimientos políticos y se convirtió en un eslogan tecnológico. Cuando pasó de ser un libro entero a ser un ni una menos, simplificó la lucha y generó un colectivo más grande, me parece. ¿Por qué supones que eso lo provocó la tecnología y no lo provocó? No. Se utilizó la tecnología, obvio. No lo provocó la tecnología. Pero la tecnología no es una mera utilización de las cosas. Pablo, piensa por vos.
Pero ¿por qué no Habla pensás por vos. pero qué no podés pensar por vos con la tecnología de aliada? ¿Una tecnología? ¿Por qué uno no puede repensarse o pensar por uno mismo con la tecnología de aliada? ¿Por qué no podría ser así? Porque habla por mí. Habla por mí. Me corrige incluso si escribo mal. Pero ¿cómo lees, Liliana? ¿Cómo lees este ejemplo que Pablo pone? Por ejemplo, de mujeres que Es hacen que un uso. ¿qué le tendría que contestar? Perfecto. Ujú. Me alegro que pasó eso. Me alegro. Se formó una consigna, se unificaron, que eso. Ojalá después hubieran quemado públicamente los teléfonos. Una vez juntadas. Yo entiendo que la tecnología puede simplificar discursos, No es que puede simplificar el discurso. Si la pensamos como la piensa Massa, que dice la tecnología vino para quedarse. Sí. Mira qué lindo. Explícame qué es la tecnología. Y porque la tecnología no es solo eso. La tecnología no puede reducirse a ser explicada por la capacidad de ser eficaz para que Ujú. se entienda todo rápido y fácil, para que todos sean... Pero escúchame, en tu barrio, la gente que se caga de frío en invierno, Ujú. ¿no prefiere comprar en vez del calefactor un celular? Sí, Sí. pero no veo lo malo ahí. ¿Cómo? No veo lo malo ahí. ¿Cómo no te cagas de frío? El celular podría decirte que garantiza un trabajo y comunicación que la calefacción no. En este momento es necesario un celular antes que la calefacción. Es difícil decirlo, sí, suena estúpido, pero eso sí, es la verdad. Necesitas más un celular que tener la Pero, calefacción. pero porque lo estamos pensando instrumentalmente. A mí porque la instrumentalidad en la política también Ujú. existe. Existe a través de los entuertos, de los arreglos, de las conveniencias, de los pactos, de las lealtades, palabra rarísima. Eh, ¿Cómo es que no podemos salir de ahí? ¿Cómo es que no podemos volver a cierto éxtasis de la vida? Mira, te hago una pregunta. En lo musical, lo tecnológico digital, ¿vos no lo aplicás? Preferiría que no existiera. No. Habría que hacer una historia del oído incluso. Habría que hacer una historia del oído. Oímos menos. Yo no, porque yo sí, porque estoy medio sorda, pero eso es un problema mío. Pero ponele Porque, o sea, no. Cuanto más concentración y condensación tecnológica hay sobre algo que se grabó, menos oímos. Se aplanan. Todos los agudos se aplanan. Todos los graves para que vos lo puedas escuchar después en el celular. En el audio del celular. Es lo pero, más horrendo pero vos que crees que no se existe. puede transmitir sensibilidad a través de la música No. Con esa sampleada, tecnología. ¿no? ¿No? ¿Y no es una No. expresión de esta época? ¿No es para atenderlo en realidad Pero y ¿por no qué tenemos rechazarlo? que adherir rápidamente a la época? No digo que sea, o sea, a ver, yo escucho poco, pero No, música pero ahora. no solo Pero lo piensen en la música. ¿Por qué las poblaciones adhieren tan rápidamente a la época? ¿Por qué? Sin más, quiero decir, sin más. ¿por qué no se cuestiona o sea, las épocas cada vez que ¿Y por se... qué se considera que la tecnología es un avance? Eso yo pregunto eso. El sistema de Es que vigilancia. ahora citaría Massa, ¿Me aceptás que la tecnología es un sistema de vigilancia? En cuanto a qué sé yo, la transferencia de datos y cosas así, sí, obvio. Todo el tiempo Pero estamos eso que se llama Silicon medidos, Valley. sí. A lo que voy es esto. Si no tenemos, si no tenemos la posibilidad de escapar de eso, solo nos queda usarlo como herramienta. Porque si no, estamos, como vos dijiste, en una batalla perdida. Si no, a ver, por eso te repito para mí el ejemplo del ni una menos. Si pudiste entenderlo y asimilarlo para utilizarlo, creo que es un triunfo. Bueno, yo, yo entiendo lo que vos decís. Ujú. Solo que me resisto a creer que un celular
sea tan inofensivo que podamos creer que es solo su uso. No creo que sea inofensivo, obvio. Es un sistema de vigilancia, como dijiste, una cuantificación Es de una datos. lengua. Es una... Es una lengua, retira los Sí, cuerpos, sí. se pone acá con la Pero computadora. también te podría decir, Bueno, entonces ¿cómo generamos una charla con Diego y si no había celulares, lo veía Facu, Seba y Martín. ¿Y qué importa? Creo que lo lúdico estaba en que alguien lo escuche. Más personas, obviamente, ¿no? A mí me divierte más el comentario de las personas que por ahí o me bardean o me dicen votaste a mi ley o no sé, este pibe es un ¿Votaste a acomodado. Milei? No, pero como en primera instancia lo puedo votar porque soy extranjero, pero después obviamente no lo voté. Ah, pero te podés nacionalizar, Pablo. Pero tengo que renunciar a la ciudadanía boliviana, si me lo Ah, hubiesen no, votado. eso no lo hubieras hagan, votado, no. Pablo. Claro, por eso. Bolivia no resiste las dos. Si tuvieses la nacionalidad argentina, ¿hubieras votado a Milei? No, ¿Por qué no? Me da un cigarrito. porque... Ay, Pablito, yo, a mí con lo que vos decís me interesa. Estoy de acuerdo y quiero contestarte, quiero pensar. Vamos Porque a... yo detesto la tecnología. Es una la resistencia tuya. Detesto la razón instrumental. Detesto la comprensión del mundo en función de su utilidad. La detesto. ¿Vos crees que la productividad de Horacio hubiera sido igual de grande si no tenía una notebook? Sí, te lo puedo demostrar. O una letra 22. Años. Lo conociste más, tenés una ventaja, Y pero creo que lo pongo en duda. Y estuvo años para poder entender lo que era eso. Es más, el último libro, que es ese que está ahí, el del humanismo, el último, bueno, eso lo perdió en la computadora 4 veces. Creo que podría discutir en este aspecto. La productividad de Horacio no, pero sí la productividad de la llegada de Horacio cambiaría sin la tecnología. Yo ahora yo siempre lo editaba en editoriales chiquitas. Es como si yo te dijera que a mí me editan los discos Sony, Pero mirá, Pablo. pero es horrible lo que voy a decir, pero onda... Yo no a quiero ver. estar en Sony. Pero Sony lo hace. Pero, a ver... No quiero. Nos da la oportunidad de piratearlo de mejor manera. Yo que ponele, ¿no? En Bajo Flores, ¿no? Si quisiera leer Horacio, era o pagar el libro o agarrar y meterme y piratearlo. Y me parece bien. Creo que estamos todos de acuerdo en que está bien, pero creo que sin la tecnología no existía esa Lo posibilidad. que Pablo está diciendo es que hay una utilización pirata de la tecnología, que no sería Sony. Nunca le pagaron regalías, así que no me preocuparía para nada. Yo quiero que lo lean. Sí, le pagaron, pero... Y volviendo a lo que me dijiste, ¿por qué no lo votaría Milei? Sí, la pregunta es ¿por qué no votarías a Milei? ¿Lo votó o no lo votó? No lo voté. No Bueno. lo votó porque no puede votar. Pero aparte le dije no votaría. Y me dijo... Ah, cierto, dijiste. Y- ¿Cuáles son las razones por las que no? Sé en el fondo y no en el fondo que Milei representa todo lo que me convierte en enemigo. ¿Todo lo que? Me convierte en enemigo. Desde ser pobre, negro, extranjero. O sea, todos sus discursos me convierten en enemigo a mí. Pero te das cuenta que su discurso es contra vos. Sí. El único discurso de Milei que unifica es el económico, ¿no? En el de vos tenés la oportunidad de hacerte vos mismo, qué sé yo, todo lo que sea. Pero al mismo tiempo me está diciendo, él frena el discurso para decir, pero vos extranjero no, literalmente. ¿No? Más allá de eso, por la vivencia política y por tradición familiar, entiendo que si alguien me promete los 90, más allá de la ventaja estética, lo lindo de la imagen de fiesta, el precio a pagar fue muy alto, ¿no? El precio a pagar por eso fue altísimo. Y no me gustaría que pase de nuevo, ¿no?
los caos, los momentos de crisis son una oportunidad constante de pensamiento, pero es una mierda también. Onda, al mismo tiempo, en mi barrio se recagaban de hambre. O sea, fue un momento político excepcional para que lo estudie, ¿no? Las asambleas barriales y todo eso, pero en lo fáctico nos estábamos cagando de hambre. Entonces, no quiero volver a eso y por eso no lo votaría. Es un discurso simple y es No, bastante pero me parece difícil. que seguimos en la línea de que Liliana planteaba como el fracaso de las cosas. Es como si hay cosas que solamente podían circular porque circulan sobre la base de un fracaso previo. Entonces ahí sí me parece que es interesante, que cuando uno disfruta de algo solo porque lo demás fracasó y porque ya no hay expectativa en nada. Entonces es un disfrute sórdido, se podría decir así. Sí, ¿no? Disfrute triste. Eh, no, no sé cómo explicar o sea, la contradicción de que a mí me genere como una potencia al poder discutir y hablar sobre los discursos de Milei, pero al mismo tiempo rechazarlos. Pero al mismo tiempo, Rechazarlos. Me gustan en general las contradicciones de todas las cosas, de ¿A vos todos los discursos. te gusta lo que el discurso que bueno, viene con Milei denuncia Sí. en todo un sector de la población que, como dijo Liliana, no se hizo las preguntas que debía hacer? Claro, me gustan los discursos que generan incomodidades, contradicciones, aquello que no, que te genere como dijo Liliana, onda, ¿no? Algo en el cuerpo. Antes me pasaba, por ejemplo, con la situación de gendarmería con el kirchnerismo, ¿no? Siempre discutía eso yo con la visión progresista de las cosas. A mí la gendarmería en mi barrio me genera una incomodidad y una contradicción que con las personas es difícil discutirlas, porque ¿Qué contradicción? quiero la gendarmería en mi barrio yo y tengo dos respuestas, y tengo sí y no, porque es literal, tengo sí y no. Te diría sí porque trajo un orden de violencia que ya no era tolerable. En Bajo Flores hubo un momento en el que la violencia era intolerable, era difícil vivir, era difícil transitar, y la gendarmería como presencia ordenó. Entre la gendarmería y los narcos, porque los narcos también obviamente ordenan, ¿no? Ordenan la seguridad de la O sea, misma toda forma que fuerza hacen. militar que se implanta Toda ordena. fuerza militar y jerárquica algo ordena. ¿Es lindo decir que querés la gendarmería en el barrio? No, es una mierda. O sea, detesto decirlo. Porque es el fracaso de un Por- orden fundado Claro, en otra cosa. es el fracaso del orden, de la justicia comunitaria, de la unión de las personas, de todo lo otro. Pero es necesario. Lastimosamente era necesario. Y el que vive ahí te va a decir que es necesario. Al mismo tiempo te digo, ¿quiero gendarmería? No. ¿Por qué? Porque es una mierda. O sea, yo crucé la frontera de Bolivia a Argentina y encontré un gendarme. Lo primero que vi fue un uniforme verde y un gendarme. Y Ahora, y ahora, a Milei lo pensás un poco en la misma clave, digamos, sería una suerte de orden, que no sería el caso de Milei realmente pensado un orden, pero digamos, podríamos decir que es la promesa de un orden ahí donde fracasó lo deseable. Porque el problema que yo te quería preguntar es este, que en el mundo de Milei, como decía Liliana, los cuerpos están tomados de manera individual si es que son aceptados como cuerpos. Lo que no aparece son cuerpos comunitarios o cuerpos colectivos y mucho menos la idea de que esos cuerpos colectivos fueran la clave para una transformación. Más bien hay transformación en la medida en que esos cuerpos están disipados, digamos, ¿no? yo creo que hace algo Pile igual, que es que genera colectivos, porque sí genera un colectivo, formados de individualidades claras. Exacto, de individualidades claras. O sea, cada uno sabe que es un individuo y tiene su egoísmo y su propio ideal, pero formás un colectivo. El tipo forma colectivos. De hecho, o sea, hay un ideal común que no se dice, pero al mismo tiempo se dice. Eso es muy clave de él. Hay como un discurso que no se dice. O sea, él no dice claramente matemos a todos los extranjeros. Pero hay un discurso común en el aire que lo entendemos. Lo deja ver. y lo niega inmediatamente. Claro. Él es inteligente en ese aspecto porque es como, tiene ciertos momentos de obscenidad cortos, muy cortos, que hace que nos identifiquemos un rato
Ya sabemos que está diciendo, es como una complicidad, por eso genera un colectivo, una complicidad con el tipo, y después nos hacemos un poco los tontos, ¿no? Mantenemos como la fila hacia él. Entonces, sí genera colectivos, sí genera individualidades y sí genera discursos. Por eso creo que sí tiene un valor político él. No es un ente apolítico. Hacer eso es muy difícil, lo que hace es muy difícil. Macri tenía una intención de eso, pero era bastante torpe en ese aspecto. Creo que Milei lo perfecciona un poco más. Lo de su vicepresidenta es un poco, o sea, es más tonto, pero es un poco eso también, onda. No es necesario, bueno, de hecho, para mí fue tonta al hacerlo cuando hizo Lo de la lo legislatura. de la legislatura. Si no lo hacía y mantenía ese discurso de reivindico la dictadura, todo eso, sin decirlo, me parece muy inteligente, porque todos saben que va a reivindicar a la dictadura. Para mí, él tiene momentos en los que muestra. Muestra un poco y esconde, muestra un poco y esconde. Por eso me pareció torpe lo de la vicepresidente. Le digo vicepresidente ya como si ganó. No, la posible, digamos la posible. La posible. Pero me pareció torpe cuando hizo lo de la legislatura. Porque queda expuesta. Mostró demasiado. Mostró demasiado. Y me parece que no es necesario mostrar demasiado. No es su característica no mostrar demasiado. De ella. Ni de él. Él dijo algo. Él esconde mucho, aunque Él parece que dice no. cosas verdaderas y falsas. Claro. Al mismo tiempo. Él dice cosas verdaderas y falsas. Por ejemplo, eso yo preferiría que no. Off the record. O lo digo y después ustedes ven, pero hay cosas que a mí no me. Pongamos Rosario. Ujú. En Rosario los narcos dan trabajo. Como en el barrio de Pablo. Si querés lo digo yo no tengo drama en decirlo. Bueno, yo tampoco. Porque onda es similar, o sea, te diría lo mismo en Bajo Flores. O sea, alguna vez se lo dije, dan seguridad, son una empresa orgánica con gerentes, Familias subgerentes. enteras que cocinan la pasta base, Pablo. No, y no solo eso, hay un rebalse económico de todo lo que, de una economía alrededor del narco. O sea, porque, a ver, mucha gente va al barrio a Bajo Flores, te lo pongo de ejemplo si no lo querés decir vos. Va a Bajo Flores, ¿no? A comprar droga, pero consume Bajo Flores también. Va a los restaurantes, compra la ropa, compra todo lo que está fabricado en el barrio, hecho en el barrio, y de alguna forma comercializado así, allí. Y es un rebalse económico de un negocio ilegal, ¿no? Es una mierda que sea así, pero es ante la ausencia de lo estatal. Cuando Lo que llega la garantiza eso. Gendarmería de Rosario, que la manda Goldrich, que la van a seguir mandando, la mandaron también con el gobierno de Alberto, eso es lo que hicieron, porque creen que ese aspecto del Estado policíaco y represivo tiene algún efecto sobre las comunidades. El Rosario no tiene ese efecto, tiene solo, mejor dicho, tiene solo ese efecto. Ujú. Solo ese efecto de represión y de miedo y de arreglos rápidamente entre la policía, la política y la justicia. ¿Qué tal? Eso lo dijo Milei. A mí me sorprendió. E incluso dijo más. Dijo una palabra muy hermosa para mí. No como la usó él, pero es una palabra muy hermosa, que es la idea del honor. A mí me interesa mucho la palabra honor. Horacio era un hombre honorable, ¿ves? Ahí tenés un gran ejemplo. ¿Qué significa honorable? Me dan ganas de llorar hablando contigo. No. No porque no esté de acuerdo, sino porque me conmueve. Me contagias el llanto, sí, ¿verdad? Y bueno, llorar. Yo soy así, Yo también. Bueno, entonces, es cierto, en los narcos hay un pacto de honor, dijo Sí. Milei, que no existe en la política. Eso es lo que dijo. Sí, yo lo Con escuché una u hablar de otra Rosario palabra, y lo no me describió muy acuerdo. bien, de hecho. Pero dijo eso. Bueno,
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. ¿Por qué decías, Liliana, que Horacio es honorable? ¿Qué sentido le das a honor? ¿Lo abrís un poquito más? Estaba dispuesto a pensar libremente, primera cosa. Y segundo, estaba absolutamente dispuesto a que era posible conversar con cualquier persona de cualquier tema y escuchar al otro, palabra que tampoco no me gusta mucho, el otro. Le ponemos mayúscula quién es Dios, no sabemos quién es el otro. Menos en este momento, el retiro de lo común. En todo caso, ese otro, si fuera religioso, sería para mí lo común, la comunidad, en la calle. Eso es el otro para mí. ¿Y el honor es lo otro de lo instrumental? ¿Cómo? El honor Sí. es lo contrario de lo instrumental. Absolutamente, lo contrario, lo instrumental. Es absolutamente lo contrario de lo instrumental. Mi problema es la idea de pensar el mundo instrumentalmente. Eso es un cuchillo clavado que tengo, ¿viste? Me irrita, me irrita. Bueno, está bien, esa mesa sirve para apoyar cosas. Imagínate si mi pensamiento en la vida se remitiera exclusivamente a eso. Imagínate eso. Es un desastre. Entonces, esa idea de la instrumentalidad es la que impide que nosotros le encontremos a las cosas, a la vida misma de uno y a la de los otros, le encontremos esa hondura que tienen que tener las cosas, que tienen que tener las personas, que tienen que tener, bueno, porque impide las preguntas, que sobrepasen la mera utilidad de que una mesa sirve para apoyar cosas, para poner un ejemplo estúpido prácticamente. No sé por qué llegamos hasta... Sí, no, llegamos porque me parece que un poco la intervención de Pablo quiere decir hubo un momento en que dejamos de hacer preguntas en torno a lo colectivo. Y entonces perdimos un poco el honor. Yo creo que sí. Y creo que Pablo viene a decir eso también. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo, sí. Absolutamente. Milei es el nombre de una sociedad que perdió el honor, digamos así. Sí. Pero mi duda me carcome también es menos la aparición de Milei y más la ausencia de lo común Claro. en la sociedad. No es Milei el responsable. No, él es el síntoma de todo esto. Claro. Para mí, sí. Claro. Sí. Liliana, una pregunta. ¿Qué es lo que fracasó? No lo sé. Yo creo que lo que me queda por vivir será pensar esto. No sé. ¿Qué hizo que ese lazo hermoso, esa frase con la que empieza Scalabrini Ortiz, que no es que algo que yo diga, estoy leyendo Benjamin, es muy distinto. Benjamin a mí me hace llorar, me conmueve. Scalabrini Ortiz fue muy importante, pero cuando empieza a describir el 17 de octubre, dice: el sol caía a plomo sobre la plaza de Mayo. Es fantástico, el sol caía a plomo sobre la plaza de Mayo y millones estaban ahí en el corazón de la creencia, en el corazón de la creencia. Ahora, la creencia se apaga, la creencia reverdece, esa es la historia política, esa tensión es lo que es la historia argentina para mí.
y la historia de la vida de las personas. Eso, bueno, no sé si es medio golazo lo que dije, ¿no? No, estás hablando de la cuestión de las creencias. En el corazón de la creencia. Pero yo prefiero un pueblo que cree a un pueblo encerrado, los cuerpos encerrados en sus casas. Pasa que creer es tener una relación con lo que no existe y la instrumentalización es tener una relación brutalmente simple con lo que sí existe, ¿no? Sí, nadie, nunca mejor dicho. Yo no lo hubiera podido No, decir. yo tampoco, siempre estamos robándole a alguien Sí. cuyo nombre no decimos. De alguien que no somos nosotros. Que no somos nosotros. No, pero yo coincido con él que sí, hay un lazo que se rompió, hay un lazo que se rompió en la historia y en las personas. Eso es desesperante para mí, pero yo me retiro de esa pregunta, estoy en el corazón del fracaso. Yo no estoy en el fracaso. No estoy en el fracaso, porque si estuviese en el fracaso, dejo de formularme esa pregunta. ¿Cuál es el motivo? ¿O cuáles son los motivos por los cuales los lazos comunitarios, solidarios y tanta otra cosa que se supone la palabra comunidad, que es peronista por otro lado? Una palabra, bueno, excepto el gran libro de Horacio, que nunca dejó de leer y del que nunca dejó de hablar sobre la Comuna de París, ¿no es cierto? O la idea del echarpe ese que él tiene. De esa... ¿Cuál es esa idea? ¿La querés contar? ¿Querés contar esa idea? No me acuerdo bien, pero era esa mujer... Louise Michel. Sí, militante de la Comuna, ¿verdad? Sí. De París, que se va a una isla, ¿no? Sí, está presa en realidad, ¿no? ¿Ves? Está presa en una isla, ¿no? Eso no lo recordaba o no lo sabía. Se cae no lo como sé. exiliada, la echan en realidad y queda Bueno, en una isla donde pero están lo los cierto es que Exacto. tiene un echarpe Exacto. rojo que le ha quedado. Sí. Y ella, cuando encuentra a alguien que está nativo, que está dispuesto a dar la batalla por una revolución, un cambio radicalmente transformador en ese lugar, corta la chalina roja y le da la mitad. Que es como un trapo, que es una vieja bandera de la Comuna, ¿no? Un pedazo de ese echarpe que simboliza un poco la continuidad. Bueno, y ahí sí me gusta la palabra legado y me gusta la palabra lealtad. Ella es leal a sus ideales y a sí misma y le da para la continuación. Es un acto de absoluta esperanza. No sé. Pero vos tenés la idea de que la tecnología corta eso. Yo creo que sí. Vos, Pablo, ¿cómo lo ves eso? Porque vos también tenés una relación con un mundo de legados. Los legados, si los tenés como aliado, son potencia, pero también te pueden limitar. El legado no sirve cuando se coagula. Es en el único momento en que no sirve. Cuando se detiene y te obliga a una obediencia de vida. Ahí estamos en problemas. Todo lo que no esté dispuesto a jugarse, a ponerse en duda, me parece una mierda. Pero Se lo echaría algún filósofo seguro, pero realmente me parece una mierda. Sí, no estar dispuesto yo, no, a ver, tengo una tradición muy originaria, muy culturalmente identitaria, muy arraigada, ¿no? Mi madre con una cosmovisión andina muy clara, ella está muy firme en sus pensamientos, la respeto muchísimo, obvio, y es una mujer muy respetada, juega todo su papel cultural mucho y lo asimila. Pero desde mi punto de vista, ya siendo otra generación, si yo no pongo en juego eso al mismo tiempo que otras identidades que tengo, siento que no aumento mi potencia. ¿Qué quiere decir poner en juego? Cuestionarme mi propia identidad todo el tiempo. La identidad está acá, en este momento, al lado tuyo.
La llevas puesta. Sí. La llevas puesta. Entonces, si la llevas puesta, estás siempre cuestionada. Siempre cuestionada. Si percibís que la llevas puesta, estás siempre en la posibilidad de hacer otra. Siempre, pero sin ella, nada. Ujú, Solo con ella, nada. ujú. Estoy 100% de acuerdo. ¿Eh? La identidad solo con vos no te da nada, sí, estoy 100% de acuerdo. Nada. Nada. Pero Por es ejemplo, difícil, ¿eh? por ejemplo, Pablo, perdóname, discúlpate, decime. No, que es difícil también porque, a ver, hubo un momento en que mi identidad era mi aliada para defenderme de cosas. Porque ponele, cuando vine yo, o por lo menos pongo más de ejemplo a mi hermano, porque yo no lo sufrí tanto. Afianzarse su identidad boliviana le hizo defenderse en contra de la discriminación, la xenofobia, el racismo acá en Argentina, ¿no? Entonces, en ese caso, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta para poner un escudo ante lo que te afecta. Pero creo que él fue lo suficientemente inteligente para repensar la identidad, para agarrar y jugar con los estereotipos que te da el ser pobre y de la villa, jugar con lo que genera en el otro la imagen que uno tiene. Y en ese aspecto estás cuestionándote tu identidad, ¿no? Onda, ¿por qué si soy un originario no me puedo vestir con ropa de marca? Que tengo que venir con el poncho nada más y no, ¿no? Todo el tiempo como No, eso jugando a los estereotipos. ahí la identidad se disuelve Ujú. y te aprisiona, digamos. Claro, por eso. Pero eso produce una obediencia de vida espantosa, espantosa. De vida con B larga y de vida con B corta. Las dos cosas. Espantosa, espantosa, no te deja pensar, pero vamos a poner un ejemplo. Cuando Axel habla en televisión los otros días, Ujú. en una mesa redonda con Grabois y no sé quién más, Y Ofelia. ¿eh? Ofelia Fernández. Y Ofelia Fernández. Bueno, cuando él dice, es riesgoso lo que él dice, pero es muy interesante. Cuando él dice, no lo dice así, todo muy bien, con Evita, con Perón, con Néstor, con Cristina, todo muy bien, pero ahora venimos nosotros. Bien. Le faltó una partecita. Le faltó una partecita que, hablando con ese, el otro día me olvidé de decírselo, pero se lo quisiera decir, cuando pase todo este quilombo de las elecciones y todo eso. Pero, había un pero ahí. Pero sin ese legado, sin la obligación de vernos obligados, de obligarnos a interrogar ese pasado, que lo tenemos acá al lado, La tampoco, canción nueva te la canta Massa. tampoco es posible. Ahora yo le decía una frase que yo repito siempre. El pasado no es nada si no es interrogado por el presente, y el presente no es nada si no interroga el pasado. Con esa tensión, y vuelvo al tema de... Son las palabras claves, como dice ¿cuáles son las palabras claves? Dice la maestra, ¿no? Hermenéutica ridícula. Que tienen a veces muchas maestras llevan a los alumnos ahí a buscar palabras clave, pero no hay que palabras clave, hay relaciones inesperadas, y la relación inesperada que tenemos con el pasado es fantástica, pues de golpe aparece, intempestivamente aparece, y nos la queremos sacar de encima y no podemos, pero bueno, lo que yo quiero decir, pero le faltó esa frase de Axel. Si no interrogamos a esas figuras que él nombró, no podemos seguir. Hay que interrogarlas. Hay que producir algo con él. Mira, mi idea es la siguiente. Con los legados, con lo que hemos sido, hay que agregarle. Y somos, con esos legados,
nosotros, si no lo coagulamos, es como si yo subiera a los escenarios con un poncho porque canto folclore. Claro. No lo voy a hacer nunca. O no pusiera un acorde que no va. Bueno, no funciona, no funciona la recomposición, que es lo que yo quiero de un lazo social que fue muy potente y que estuvo en la calle muchas veces en la historia argentina. Eso me parece que es lo que hay que pensar, porque pues si no nos transformamos en propietarios. Y muchas veces el indigenismo tiene esa prepotencia. Sí. Es una prepotencia ser propietarios de un legado y sin poder movernos de ahí para pensar otra cosa. Pero sin olvidarlo. ¿Facu? Tengo una pregunta para los dos, pero sobre la migración, porque, bueno, Pablo es naturalmente... Sobre la migración y la música, pero porque como Liliana también sos migrante, digamos, de Rosario hasta acá, sos un poco migrante, y el folclore habla mucho de la migración, de los viajes, de estar en la ciudad pensando en el campo o en escenas. Y ya la música contemporánea no habla más de la experiencia de la migración. O sea que la tecnología corta un poco el destierro para bien y para mal. ¿Cortan? Corta la idea del destierro, la tecnología. Y quería preguntarte eso, que vos sos migrante, y además conocés muchos migrantes, pero no vivís la migración como un destierro de una escena anterior, digamos. Mis viejos dirían, me los estoy diciendo mucho este video, que es un recorrido territorial nada más. Porque uno conserva absolutamente todo en ese recorrido y se reconoce como parte de un territorio. Desde un punto de vista originario, indigenista, como dirías, esto era un simple territorio, ¿no? Me muevo territorialmente conservando ideas, pensamientos, tradiciones, cultura. Yo a eso le agregaría, como la nueva generación migrante, y poniendo en juego eso también, conservándolo y poniendo en juego, Sí, dudándolo. Pero entonces estamos totalmente de acuerdo, Pablo. Pero estamos de acuerdo en eso. Es la fórmula presidente y vicepresidente ya. Claro, acá hay que candidatearse a algo. Esta es la fórmula. Por eso. Pero nacionalizarse está complicado Lo acá. acabas de elegir como tu candidato a presidente. Sí, pero con una pregunta. Sí. ¿Ustedes dos, como fórmula presidencial, accederían al debate de presidentes? ¿Irían a discutir con los candidatos a presidentes? No, menos en la televisión. No, Por eso no están estos eso que días lo hagan en el debate. público, en un parque. No. Y no tiene por qué hacerlo TN. No, yo no. Yo de ahí me retiro. Yo banco un poco el debate, ¿eh? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? O sea, evidentemente no sirve, o sea, el debate no sirve, obviamente. Pero me parece que sí da la posibilidad de una visión estética general. Que todas las personas vean más o menos el choque de discursos, no por el hecho de ideas, me chupa huevo las ideas, o sea, de hecho en ideas se va a hablar poco. Pero sí me parece que es necesario poner en este momento, para este debate en particular, ¿no? Poner en evidencia la ineficacia del discurso progresista, porque Milei se los va a comer. Ese es tu tema. ¿Qué? Ese es tu tema. Vos tenés un combate con el progresismo. Sí, muy fuerte. Yo también. Ah, bueno, estamos Yo de acuerdo en también. todo. Pero reconozco que trato de que me lleva a veces a tratar de escribir algo para que decirte, porque no sé cómo empezar. Ajá. Es un bolazo lo que hice, porque yo no quiero ser correcta. No lo soy, en la música no lo soy. Uh-huh. No lo soy en otras cosas. Pero yo creo que es iluso de tu parte pensar que la televisión la gente ve los debates. No, es que no lo va a ver por televisión. En eso estamos 100% de acuerdo. Nadie va a ver el debate por televisión. Lo vas a ver por tu enemigo natural, el celular, por TikTok, por las redes sociales. Por ahí va a haber el debate. Y lo mejor de todo eso es que va a poner en evidencia a Milei porque el que es un genio en ese aspecto es él. El que va a estar si le das 90 segundos a alguien para que te dé algo productivo, no va a ser Miriam Bregman, va a ser Milei.
En 90 minutos va a desarmar cualquier discurso Miriam que haya. Bregman no puede tener una buena participación en los debates. ¿En qué aspecto lo estás preguntando? ¿Ideológicamente o en De ser cuánto? efectiva comunicando cosas importantes. Yo creo que no. Ideológicamente, obviamente, yo voy a estar más cerca de pensar como No Miriam te digo Bregman. ideológicamente. Por Me eso, refiero a su creo que no capacidad. interesa. Por eso no interesa el... A su capacidad de comunicar cosas importantes. No. Porque voy a decir algo que por ahí no me mates. No, yo no. Pero Miriam yo te Bregman, Te estoy rebancando, Pablo. Pero que... No me está bancando a mí. Sí, pero a ver, Miriam Bregman está en análogo. Ahora aparte tenemos que inventar un partido, No nada entró en más. la era digital, decís. Miriam Bregman está en análogo, igual que casi todos los candidatos. Y Milei está en digital. Es ¿Milei así. qué? Milei está en digital. Son dos idiomas distintos. Están totalmente en dos idiomas distintos. Y el idioma necesario hoy en día es el de Milei, no es el de Miriam Bregman. La estoy matando pobre. Ponele masa también. Puedo decir que Milei es Milei porque pertenece ya al mundo digital, que es triunfador. Sí. Y todos Bueno, los que mi no. nieta de 15 años sabía 2 días antes que sus padres, o sea que mi hija y mi yerno, que Milei iba a ganar las PASO. Yo se lo dije hace 2 años a él. Porque No me ella quiero está todo el autorreferenciar, día. pero hace 2 años se lo dije. Y no lo creías. No, claro, porque además yo no entré en el mundo de ese digital. Claro. Me siento más Miriam Bregman que Milei. Pero me interesa tu idea de que Milei ya ganó porque él es el que pertenece al mundo digital Sí. plenamente. Pero también querría decir que no hay otra manera de, por lo menos por ahora, pertenecer al mundo digital que no sea esa. Por ahora creo que no lo hay. Lo cual le daría a Liliana una buena razón, ¿no? Que es una mierda. Bueno, que hasta ahora parece ser una lengua en sí misma, lo digital. Sí, obvio. Que se dicen algunas cosas y otras no. Pero yo sí creo que la inteligencia de los nuevos discursos o lo que sea está en aliarte a eso y utilizarlo. O sea, hacer como decís vos que hicieron las mujeres. claro, con el feminismo Hay un acá, feminismo o digital, para mí claramente hay un feminismo digital, por lo menos en lo que yo vi en Cochabamba, en Bolivia, ¿no? Me pareció como, ponele, en Bolivia, más importante que haya celulares a que haya, ¿no? A que haya otros instrumentos, que haya un libro. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, lo entiendo, pero el problema que yo veo es que esa digitalización también implica un negacionismo sobre todo el mundo de la tierra y de los cuerpos. Sí. Muy brutal es aceptar la destrucción de algo sin lo cual nosotros no podemos existir. Es una ilusión de que lo digital podría existir por sí mismo. Lo que pasa es que, como dijo ella antes, solucionar no vamos a solucionar nada acá hablando. pero sí o sea, creo que es sencillo el pensar que está en nosotros, en el colectivo, encontrar el hueco que nos ayude a convertir esto en que no sea una mierda, ¿no? Aceptar la transformación. Aceptar la transformación, claro. Porque si no, vivimos amansados. No, el problema que yo le ¿Vivimos veo es qué? Amansados. cómo no someterse a eso. Porque como dijiste vos, el precio es muy alto. Sí, el precio es muy alto. Como mínimo, no despreciándolo, me parece. En primera instancia, que es lo más fácil que te sale. Reconocerle el valor, ¿no? Y yo creo que solo puedes encontrar aliados en otras personas, incluso a través de lo digital. Pero solamente se puede encontrar ahí. No. El desacato está en el colectivo siempre. Yo te quiero preguntar si podrías poner a disposición el debate Mazzotta-Rosisner, que está muy bien reseñado en el libro ese. A propósito de lo que estamos hablando. En este libro que A justamente propósito de usar los instrumentos de la derecha o no. Claro, es un debate. Yo no podría decir nada de eso. Pero No, yo lo voy a explicar porque Sí. ese es el último libro que ella escribió y como les contaba, lo perdió en la computadora 4 veces. Había muchas versiones, no sabíamos cuál era la última. Yo tuve que llamar a Eduardo Renesi para ver cuál era la última. Bueno, y yo solo estaba leyendo y no me atreví a empezar a abrirlo hasta hace unos días. Yo lo único que sí sé es que Mazzotta tenía una idea interesante, que es arrebatémosle a la derecha la idea de destino.
Que Horacio repetía mucho. Arrebatémosle a la derecha Bueno, lo más obvio en relación a Milei, le tenemos que arrebatar muchas cosas, pero lo más obvio en relación a Milei, arrebatémosle a Milei la idea de libertad. O sea, arrebatarle la idea que nos arrebató. Porque la idea Que libertario... todo lo de él es viejo. Pero yo insisto que hay un excedente en él que fue inesperado y explosivo para, para muchísima gente. Ahora, Liliana, creo que la discusión que Facu está recordando, que plantea Horacio González en uno de los cuadernos de este libro, que vamos a decir el título porque es Humanismo, Impugnación y Resistencia, cuadernos olvidados en viejos pupitres. Hay un cuaderno de estos cuadernos en que está dedicado a una discusión nunca explícita entre Oscar Mazota y León Rositner, ¿no? León respondió un poco a eso, que en realidad nosotros ya pensamos con categorías de la derecha, pero no porque nos las hayamos apropiado, sino porque no las hemos criticado y no las hemos construido de otra manera nosotros, ¿no? Entonces es una discusión de lo más interesante. Ahora, creo, Facu, que lo que Liliana y Pablo están planteando no es tanto, o creo, no es solo un problema entre derecha e izquierda, es un problema, como dijo Pablo, entre analógico y digital, con lo cual es más complicado ahí, porque cuando Milei dice libertad, está pasando esa palabra a una utilización en una dinámica que es completamente distinta a la que nosotros la entendemos, la usamos o la podemos defender. Claro, es el mismo lenguaje, pero, o sea, es el mismo idioma en diferentes lenguajes. Es como si fuera programación, donde uno en Java y otro coso. No se van a poder comunicar aunque utilicen literalmente las mismas letras y palabras. Sí. Pero a nosotros eso nos plantea un desafío enorme, porque con la idea de libertad llevada al extremo del mercado y la digitalización que lo lleva Milei, perdemos las libertades que a nosotros nos importan y además, digamos así, nos desentendemos de la experiencia fundamental en nuestra cultura política. Nosotros mismos tenemos la idea de que la libertad solo si otros valores del mundo instrumental están garantizados, pero no somos tan capaces de poner la libertad en el centro y provocar desobediencias con respecto a esa instrumentalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, Milei utiliza una palabra que nosotros no sabemos utilizar como querríamos, pero la lleva a un lugar que hay que ver cómo nosotros discutimos con ese nivel que es la libertad del mercado pensada analógicamente y en ese mundo tan ajeno, digamos, ¿no? Es una discusión, se superpone una capa más, ¿no, Facu, al debate ese? ¿No? Sí. Yo pondría otro tema en esta charla, esta conversación, esta tensión, esta no instrumentalidad. Pondría el honor en relación a algo. A mí lo que más me interesa el folclore argentino y latinoamericano, argentino, porque del otro no sé mucho. Hay algo en los textos de la música folclórica que hacen alusión a una unidad rota, a una unidad quebrada, a una unidad terminada. ¿Esa unidad cuál es? ¿Qué es lo que se rompió? El lazo, ya no comunitario, ¿no? Sino el lazo entre el hombre, lo humano, digamos así, y la naturaleza. Entonces, la poética folclórica siempre está, la buena me parece a mí, siempre está al borde de la metafísica, al borde de la metafísica. Es decir, de la pregunta por la condición humana, digamos, la condición de posibilidad de lo humano. Como es una expresión que vos siempre usás, condición de posibilidad, que es kantiana, por otro lado, te voy a decir. ¿Cuál es la condición de posibilidad de pregunta Kant? Aquí yo he leído por obligación, pero mucho, cuando era estudiante. Y que está al borde de la metafísica, todo lo que está al borde de algo que aún no podemos explicar
por una mera instrumentalidad, por su mero uso, por la pretensión de la comprensión rápida y fácil de las cosas, que es algo que me irrita profundamente, pero cito una vez más, Horacio, todo lo que irrita obliga a pensar, todo lo que irrita obliga a pensar. Y yo tengo muchas irritaciones y muchos enojos. El primero es porque se murió Horacio. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Entonces, esa ruptura es una poesía cualquiera. Chañarcito, ¿conoces el chañar? No. Es una planta boliviana, maestro. Y del norte argentino. Sí. Tiene muchas espinas, como un cactus, pero más sofisticado, con flores preciosas. Chañarcito, chañarcito, ¿qué tantas espinas tienes? Igual a mi corazón, entre espinas te sostienes. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una mímesis entre lo que le pasa a la naturaleza y lo que le pasa al alma humana. Hasta el punto que esto es Guastavino, que un músico muy importante, muy conservador, pero un músico muy importante, muy bueno, de argentino, ¿no? La letra no sé quién es, pero el texto. Pero a tal punto que en un disco que yo hice le puse igual a mi corazón. Es decir, ¿cuántas cosas que hay en la naturaleza, que hay en los otros, que hay en las sociedades, le ocurre también a mi corazón, digamos? No lo limitemos a la naturaleza, pongámoslo y extendámoslo a todo. Es hermoso. Igual a mi corazón. Es el chañar. Y su corazón entre espinas se sostiene. Es hermoso eso. Eso está al borde de la metafísica, una reflexión sobre lo humano. Sin duda, Lapacho, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, bueno, etc. Si no lo canto me olvido. Lapacho, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra. Bueno, Lapacho sigue, también en mi alma. O sea, de nuevo, ¿no? De nuevo está el tema, o sea, lo que es el Lapacho que está solo en el monte, también en mi alma. Es extraordinario eso. Eso es metafísica, eso es filosofía y eso es poesía. Entonces, ese folclore, pero no lo reniego ni ahí, porque es una pregunta que nos tenemos que formular, una pregunta histórica de la filosofía, que ha tenido multiplicidad de respuestas. Entonces, bueno, ese es un tema. ¿Es el romanticismo? Sí, es el romanticismo. Es la ruptura, creo, no estoy muy segura, corregime vos, entre algo se rompió, digamos, para ligarnos a problemáticas contemporáneas, claro, como el ambientalismo, como todo eso, ligarnos también a problemas contemporáneos. Nunca lo pensé así, pero que ahora como claro, tienen una presencia, una potencia muy fuerte, entonces bueno, ahora, pero prefiero pensarlo como lo pensé antes. Prefiero pensarlo como esa pregunta fundamental que está abajo de la mesa. Abajo de la mesa quiere decir que está abajo de la utilidad, abajo de la instrumentalidad, abajo de la idea de herramienta, abajo de la idea de uso. Todo eso es lo que a mí me interesa del mundo y de mí. Lo que pasa es que cuando me lo pregunto a mí, como yo, si es que no es una ilusión, yo no lo sé, otra vieja polémica, bueno, no sé qué hacer. Liliana, solo cantar. Un poco por ir terminando por la duración de la conversación, después podemos seguir charlando, pero para la filmación. Una pregunta. Si estás con ganas y con disposición de cantar un poquito, ¿te puedo pedir
Y ya cágate. Sí, te tengo que pedir algo. ¿Eh? Hace poco me contaste que había una canción Sí. que León Rositner le gustaba mucho, que vos cantabas y que te Sí. la pedía. Sí, no la recuerdo, no recuerdo exactamente la melodía. Me sorprendió que le gustara porque, bueno, es una poesía de Tejada Gómez que fue como un ícono de los 60, Del nuevo cancionero. eso que creímos, 60, 70 fueron los años de la idea del paso a la historia. Pasábamos a la historia. Y el que no iba a la marcha, la historia se le pasaba por encima. Es así. Eso fuimos. Eso fuimos. Entonces a él le gustaba una frase de una samba que canta Teresa, yo no recuerdo ahora el tema, pero decía, al final la samba dice, ¿cómo? No me acuerdo la melodía, ¿cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Mira, es extraordinario eso. Ese, ¿cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Es hermoso. No sé qué le ha provocado a él, pero a mí me lo hacía cantar a cada rato. Bueno, una sola cosa más, ¿puedo? Sí, obvio. Una reflexión que he hecho en estos últimos días, horas, no lo sé. Hay una canción de Fernando Cabrera que se llama El tiempo está después. A mí me interesa mucho esa frase. El tiempo está después. Como ahí insisto en la idea de que el pasado no está atrás, son solo dar vuelta la mirada atrás, sino que nos está esperando. Esa idea a mí me gusta. En el estribillo, o sea, la parte B, va a decir más técnicamente la música, del tema dice, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Bueno, estos días he pensado, si es cierto que nada podrá disolver lo que fuimos. No lo sé. No lo sé. Por suerte alivia la frase diciendo, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. Vos, Pablo, ¿qué crees? ¿Qué crees que tu bolivianeidad, tu identidad siempre temblorosa, porque la identidad es temblorosa y se construye, no está quieta, nunca. Esa bolivianeidad, vamos a decir así, ¿desaparecerá en vos? Yo creo y espero que no. ¿Que desaparezca? Me aferré mucho tiempo a que no desaparezca. A que no desaparezca. A que no desaparezca. Creo que mi resistencia para no... Dame tu mano. Qué lindo. Mi resistencia para no nacionalizarme fue un poco eso. No tiene sentido si te pones a pensar, eso es un papel, ¿no? Es un papel que no vale absolutamente Es un nada. territorio. Pero en mi imagen, en lo que soy, significa mucho. Es una burocracia horrible, pero significa mucho. No pienses en el papel. Claro. Pensá que es un territorio. ¿Y un Claro. territorio qué es? Una condensación de tensiones. Eso es un territorio. A mí me pasó algo que es que yo entre los 5 años y los 15 no fui a Bolivia. 10 años más o menos no fui. Y cuando fui a los 15 años fui solo. Y me agarró un piquete. Bueno, justo había el problema de las autonomías en Bolivia. Y me agarró un piquete a 40 kilómetros de Cochabamba.
bajamos del bondi y a caminar los 40 kilómetros con las cosas. Caminé los 40 kilómetros y estaba a las puteadas, porque estaba yendo a un país que 10 años no fui, y encima que caminar 40 kilómetros con cosas y una mierda. Pero no tengo muy en claro, lloré al llegar a Cochabamba. No, no tengo muy en claro. Lloré al llegar a Cochabamba. No viví ahí, porque literalmente viví un año. No conocía casi a mis familiares. No tenía recuerdos, o sea, memorables, o sea, no tenía ningún recuerdo de algún lugar o situación. Pero inexplicablemente me conmoví al llegar. Me conmoví mucho. Y lloré al irme también. Y al mismo tiempo también pasó que lloré al llegar a Buenos Aires. No lo puedo explicar. No puedo distinguir eso y creo que es algo que trasciende, ¿no? Que no renunciaría a... No renunciaría a llorar cada vez que voy a Bolivia. Bien, yo te hago entonces, me encanta, otra pregunta. Sí. ¿La política debería pensar en esto? En lo ideal, la política tendría que pensar en la sensibilidad todo el tiempo. Tendría que ser sensible a esto todo el tiempo. Pero es la relación entre un pasado y un presente. Una revisión del Sí, sí, pasado. Sí. sí. Es indescartable, ¿no? El pasado. Me Quiere parece. decir que la política debería reflexionar sobre sus propios legados, sobre su propia identidad. Si no, ¿cómo surgen pensamientos si vos no estás cuestionando Bueno, tu legado? estamos de acuerdo que la Argentina no lo hace. Hoy, por lo menos, no creería. Yo creo que hace mucho tiempo que no. Puede ser. No lo tenía pensado eso así. Sí Bien. creo que se puede generar pensamientos y potencias sin necesidad de cuestionar el pasado. Pero sí creo que hace un tiempo que no es instrumento para algo nuevo. Gracias, Diego. Extraordinario. Gracias. Gracias, Liliana. No, gracias Gracias, a ustedes, la verdad.